Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia, en una historia oscura, la de un hombre cuyo nombre evoca terror casi de inmediato, Ed Gein. Una figura real, además, que es lo más inquietante. Exacto, y que inspiró algunas de las peores pesadillas del cine. Los monstruos a veces no son de cuento, a veces son, pues, el vecino, gente silenciosa en sitios como Plainfield, Wisconsin. Un pueblo tranquilo, aparentemente. Eso es. Nuestro objetivo hoy es intentar entender a la persona detrás de esa leyenda terrible, ver su infancia, el ambiente que lo formó, qué pasó para llegar a esos descubrimientos atroces. Y nos basaremos solo en lo que dice este texto. Perfecto. Ok, pues vamos a desgranar esto. Pues sí, es fundamental empezar por el contexto. Plainfield. Hay que imaginarlo. Un sitio pequeño, bastante aislado, principios del siglo XX. La vida allí, pues, parecía muy normal, muy monótona. Ujú. Y ahí nace Ed Gein, en 1906. Su familia, según nos cuentan las fuentes, estaba muy marcada por dos figuras opuestas. El padre, George, que, el texto lo pinta como alcohólico, bastante pasivo, ausente, digamos. Ya. Y frente a él, Augusta, la madre. Ella era, la figura dominante total, controladora, muy posesiva y con una religiosidad casi fanática. Entiendo. O sea, ella era el centro. Totalmente. Desde el principio, Augusta es el eje, para Ed y para su hermano mayor, Henry. Su visión del mundo era muy oscura, ¿sabes? Todo era pecado, corrupción, sobre todo las mujeres. Y ella se veía como la guardiana contra todo eso. Ese control, por lo que dices, no era algo sutil, era asfixiante, ¿no? Muchísimo. El texto detalla cómo Augusta los aisló casi por completo. Les prohibía tener amigos, les metía en la cabeza constantemente lo malo que era el mundo y, sobre todo, la supuesta inmoralidad de las mujeres. Madre mía. Claro. Ed creció así bajo esa sombra, con una dependencia absoluta de ella. Su mayor miedo era defraudarla. Su mundo era la madre y la granja, poco más. No había espacio para mucho más, parece. Nada. Y la cosa se complica, claro, con las pérdidas. Primero muere el padre, George. Ed era adolescente. Eso, imagino, reforzaría aún más la dependencia de Augusta. Lógico. Y años más tarde, en 1944, pasa algo que el texto señala como clave. Muere el hermano, Henry. Ah, el hermano mayor. ¿Qué pasó? Hubo un incendio en la granja y encontraron el cuerpo de Henry. Pero lo extraño, y esto lo subraya la fuente, es que el cuerpo no tenía las quemaduras que uno esperaría como causa de muerte. Vaya. Y, pues que, a pesar de lo raro, la investigación fue muy superficial. Casi nada. El resultado directo es que Ed se queda solo, sin el posible contrapeso del hermano, bajo la influencia total de Augusta. O sea, la situación se vuelve aún más intensa. Exacto. Y entonces llega el golpe final, el que parece que lo derrumba todo. Augusta muere en 1945. Que desde fuera pensarías, bueno, ahora se libera. Claro, eso pensaríamos. Pero el texto da una visión muy distinta. Para Ed no fue el fin de su madre. Fue, y cito, el inicio del vacío. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo reaccionó él? ¿Qué hizo después? Pues públicamente, la imagen que daba en Plainfield era la de un tipo solitario, sí. Algo excéntrico, muy tímido. Pero la gente lo veía inofensivo. Hacía trabajillos, ayudaba a vecinos, incluso cuidaba a niños a veces. ¿En serio? ¿Cuidaba niños? Sí, sí. El texto lo menciona. Nadie en el pueblo parecía sospechar la tormenta que se estaba formando dentro de él. Es que ahí está lo tremendo, ¿no? Esa doble cara. El vecino raro, pero inofensivo por fuera. Exacto. Y por dentro, pues el texto pinta noches eternas en la granja vacía. Una soledad brutal. Y la voz de la madre, que ya no estaba físicamente, pero seguía ahí, en su cabeza. Persiguiéndolo. Y en ese caldo de cultivo, de aislamiento, de duelo no resuelto, de perturbación, es cuando empiezan esas visitas nocturnas a los cementerios. Que aquí es donde la cosa se pone ya realmente oscura. Porque no iba a hacer simple vandalismo, ¿verdad? No. Según la información que tenemos, su objetivo era escalofriante. Buscaba cuerpos de mujeres recién fallecidas, mujeres que se parecieran físicamente a Augusta. Madre mía. ¿Para qué? Su motivación, la que confesó luego, era intentar, traerla de vuelta, a su manera retorcida. Increíble.
Eso ya te dice hasta qué punto tenía distorsionada la realidad, ¿no? La vida, la muerte, todo mezclado. Totalmente. La línea era muy, muy borrosa para él. Y esa obsesión cambia hasta su relación con la casa, con la granja. La fuente dice algo muy potente, que la granja se convirtió en su refugio, templo y prisión. Todo a la vez. Sí. El único sitio donde podía hacer lo que hacía, sin testigos. Y lo más increíble es cuánto tiempo duró esto. Años. Años en los que nadie sospechó nada grave, en un sitio tan pequeño como Plainfield. El aislamiento que le impuso ella, al final le sirvió de escudo. ¡Qué paradoja! Una paradoja terrible, sí. Pero bueno, como suele pasar, esa calma aparente se rompió. De golpe, en noviembre de 1957. ¿Qué pasó? ¿El detonante? La desaparición de Bernice Worden. Era la dueña de la ferretería del pueblo. Ajá. La policía empezó a investigar y dieron con una pista, bueno, clave. El último recibo de compra de la tienda de ese día estaba a nombre de Ed Gein. ¡Ostras! La última persona que estuvo allí registrada. Exacto. Eso lo puso en el foco. Y los agentes fueron a su granja. Y ahí, bueno, ahí se desató todo. Ahí se encontraron. A ver, el texto es muy cauto aquí y creo que debemos serlo también. Dice literalmente, cuando los agentes llegaron a su granja, lo que encontraron los dejó sin palabras. No vamos a describirlo aquí, no hace falta. Entiendo. Es mejor así, sí. Lo que sí deja claro es que el horror estaba por todas partes en la casa. Objetos hechos con restos humanos. Cosas inimaginables. Pero más allá del detalle escabroso, lo que quedaba patente era una obsesión enfermiza y absorbente con la figura materna. La prueba definitiva. Ahí se rompió la imagen del Ed tímido y nació la leyenda del monstruo de Plainfield. Me cuesta imaginar el shock para esa comunidad. Todos se conocerían. Y luego ¿qué dijo él? ¿Cómo reaccionó en los interrogatorios? Pues esa es otra cosa desconcertante. El texto lo describe como educado, tranquilo, casi con un aire de inocencia fuera de lugar, como si no conectara con lo terrible de sus actos. ¿No era consciente? Parecía incapaz de comprender la magnitud. Su versión era que la mayoría de los restos venían de los cementerios, de las profanaciones, que no había matado a tanta gente, Ya. y que lo hacía para entender a su madre, para tenerla cerca de esa forma macabra. Una lógica completamente retorcida. Claro. Los análisis psicológicos que menciona el texto apuntaron a esquizofrenia, que le dificultaba distinguir realidad y fantasía, y un trastorno de identidad muy grave. Vivía en su propio mundo. No se vería a sí mismo como un asesino, sino casi como un hijo intentando curar su soledad. ¡Qué terrible! Y claro, el caso explotó. Salió de Plainfield y fue noticia nacional, ¿no? Una conmoción total. Los periódicos, la granja convertida en símbolo del horror cotidiano. Pero a nivel legal la cosa fue diferente. No hubo un juicio normal. En 1958 lo declararon no apto para ser juzgado por su estado mental. O sea, no fue a una cárcel común. No. Pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas. Y aquí viene otra paradoja. Dentro de esos sitios, su comportamiento fue, según el texto, ejemplar. ¿Ejemplar? Sí, lo describen como un paciente modelo. Tranquilo, obediente, colaborador, leía cómics, hacía tareas. Murió en 1984, con 77 años, de causas naturales. Como si al final el hombre fuera solo ese niño perdido en una granja, siempre bajo la sombra de la madre. Podría parecer el final de la historia, pero no. El legado de Ed Gein es otra cosa. Siguió vivo, ¿verdad? En la cultura. ¿Y de qué manera? Su historia, sus actos, trascendieron el crimen real para convertirse en inspiración. Aquí es donde conectamos con el cine de terror. El texto lo dice claramente, ¿no? Sí, menciona explícitamente a Norman Bates de Psicosis. Esa relación tóxica con la madre, la taxidermia. Claro. Y Leatherface, de La Masacre de Texas. La máscara de piel humana. Exacto. E incluso Buffalo Bill de El silencio de los corderos. Ese horror de hacerse un traje con la piel. Es increíble cómo elementos tan específicos de Gein Se convirtieron en arquetipos del mal en el cine. El apego enfermizo a la madre, profanar cuerpos, la piel como símbolo, el aislamiento extremo. Esa mezcla terrible de amor, horror, posesión. Todo eso estaba en Gein, según la fuente, y los creadores lo vieron y lo usaron.
Y la ironía final que apunta el texto, que él seguramente nunca buscó esa fama. Sus actos, por horribles que fueran, parecían nacer de una necesidad retorcida, sí, pero de conexión, de llenar ese vacío de Augusta. Es improbable que imaginara que ese nombre sería sinónimo de terror en todo el mundo. Su búsqueda era compañía, a su manera terrible. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué sacamos en claro? Pues creo que la historia de Gain nos obliga a mirarnos un poco a nosotros mismos. El texto lo pregunta, ¿por qué nos fascinan estos casos? ¿Por qué miramos al abismo? Es una buena pregunta. Quizás es un intento de entender qué lleva a alguien a cruzar esa línea. ¿Qué combinación de factores, de dolor, de locura, puede llevar a eso? Y la conclusión del texto es demoledora. Que Gain no era un monstruo de ficción. Era un ser humano roto, distorsionado, perdido. Exactamente. Y que es justo esa humanidad rota lo que lo hace más aterrador, la posibilidad de que el horror surja de algo humano, De un dolor, una soledad. que en su origen podrían ser hasta comprensibles. Eso da mucho miedo. Nos recuerda que la oscuridad está dentro de lo humano. Es una advertencia, ¿no? Una lección muy oscura sobre qué pasa cuando se juntan dolor, soledad y obsesión sin control. Y que el mal no siempre grita. A veces susurra, o como dice el texto, a veces simplemente vive al lado. Esa idea de que el horror puede estar en lo cotidiano, en el vecino silencioso, uff, en alguien que actúa por miedo, por culpa o por un amor totalmente distorsionado. Y eso nos lleva a una última reflexión, quizá. Si vamos más allá del horror de Gain como individuo, ¿qué nos dice su historia sobre, bueno, sobre la sociedad? Sobre cómo el aislamiento brutal, el trauma que nadie ve, la angustia, pueden crecer en silencio. Como grietas que no vemos. Exacto. Quizá el verdadero abismo no está solo en mentes como la de Gain, sino en nuestra dificultad a veces como sociedad para ver y actuar ante el sufrimiento profundo, antes de que se convierta en una oscuridad que nos salpicha a todos. Es un pensamiento incómodo para darle vueltas. Desde luego.